Estimados y estimadas, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según cuando estén viendo este video. Mi nombre es Damián Andrada y por este cuatrimestre voy a ser su docente de teoría de la comunicación, ya sea en las carreras de periodismo, relaciones públicas o ciencia de la comunicación. Em, Saben que estamos en un contexto especial, es de público conocimiento, imagino estarán tomando también sus precauciones y por lo tanto estamos los docentes buscando las mejores herramientas metodológicas que consideramos. Creo que dentro de la virtualidad grabar un video puede ser lo más ameno, o al menos a mí me da esa sensación. Y por lo tanto, la idea es ver cómo sale una primera clase en video. Por supuesto que si no les parece lo mejor, lo podemos conversar para la próxima. Sobre todo también teniendo en cuenta, ¿no?, que no sabemos cuánto tiempo va a durar este aislamiento, distanciamiento social o cuarentena. Antes de comenzar, me presento. Como le dije, mi nombre es Damián Andrada, soy docente de teoría de la comunicación desde el año 2012, ya van a ser casi 10 años. Mi carrera, mi formación fue a través primero de una tecnicatura superior en periodismo en la Escuela de Periodismo TEA. Más tarde complementé estos estudios con una licenciatura en periodismo en la Universidad de El Salvador. Más tarde seguí estudiando y realicé una maestría en Ciencia Política y Sociología en Flaxo, Argentina, y actualmente soy candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Tendría que acelerar la realización de mi tesis, que trata sobre la construcción y descomposición de hegemonía del gobierno de Evo Morales. Tengo bastante contacto con el Estado Plurinacional de Bolivia. Entre mis intereses también se encuentran estudios sobre cómo los medios cubren las protestas sociales y el año pasado salió un libro que compilé que se denomina Hacia un periodismo indígena, junto a 29 colegas de la academia, el periodismo, eh, también líderes y lideresas indígenas. Más allá de todo esto, también soy editor de la revista Debates Indígenas, que es una revista que acaba de salir recientemente a finales del año pasado, en la cual publicamos muchas notas sobre pueblos indígenas, originarios, campesinos y también sobre lo que es medio ambiente, que es algo que ha cobrado mucha importancia en el último tiempo. Yendo a nuestra materia, la materia de teoría de la comunicación, les voy a ser muy sinceros, tiene fama de ser una materia compleja, y efectivamente creo que lo es, y para serles sinceros también a los docentes nos gusta que así sea, porque creemos que es una materia que nos ayuda a pensar mucho los problemas de la comunicación. Em, la idea de la materia es acercarnos a las principales teorías, ya vamos a ver los textos y qué plantean al respecto, pero creo que lo que tiene de más importante esta materia es ayudarnos a pensar, a complejizar los problemas. Eh, espero que más que hacerlos leer, espero que lean, por supuesto, pero espero que más que hacerlos leer, la materia los haga pensar. Si en algún momento los encuentra caminando por la calle o en un colectivo, en un tren, en un subte, por supuesto, cuando termine todo esto, ojalá los pueda encontrar en algún momento pensando y reflexionando sobre los problemas que tienen que ver con la comunicación visto desde una perspectiva interdisciplinaria. Vamos a tener también dos parciales, eso figura en el programa, está bastante detallado. Van a tener dos parciales, eh, van a tener la posibilidad de recuperar, va a haber una única instancia de recuperatorio. Esta única instancia se va a recuperar o el primer parcial o el segundo parcial o ambos parciales según cada uno. Y algo que también me gusta mucho de la materia, que ahora está un poco complicado, pero que lo vamos a buscar a través de un chat interno, lo que vamos a hacer también es generar instancias de debate y conversación entre nosotros. Considero que un problema que hubo en el último tiempo en términos de comunicación, que engloba no solamente a la sociedad argentina, sino a muchas otras, es la dificultad para escuchar pensamientos diferentes a los nuestros. Y
Y esto es una pena porque para crecer cognitivamente, intelectualmente, argumentativamente, es necesario escuchar cómo piensan los otros que son diferentes a nosotros. Vamos allá a ver cómo podemos lograrlo esto a través de la instancia de Moodle. Em, Así que bueno, creo que ahí más o menos comenté todo. Van a tener también la bibliografía disponible en un Dropbox, o sea, toda digitalizada. También la bibliografía está disponible en una fotocopiadora cercana a la facultad. Yo ya les envié el teléfono por mail para que puedan ir haciendo las reservas quienes prefieran leer en papel y subrayar. Entonces, vamos a comenzar con el primer texto. Les confieso, un poco difícil dar la materia así, porque generalmente uno como docente va conversando, ¿no? Va exponiendo, pero también va escuchando las preguntas de los estudiantes. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El primero de los textos es un texto de un profesor boliviano, se llama Eric Torrico Villanueva. Es un profesor que tiene este texto sobre abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. Tuve la oportunidad de conocerlo en octubre del año pasado en un evento latinoamericano que se denomina FELAFAX, ocurrió en Sucre. Yo justo estaba allá en Bolivia y bueno, no solamente fui al evento, sino que también lo conocí, pude entregarle uno de mis libros con la definición que vamos a ver ahora. Entonces, el texto de Eric Torrico Villanueva es un texto que para mí me parece muy interesante, es un texto muy rico, pues nos da un panorama general y además de todo eso nos muestran estas complejidades y problemas de la teoría de la comunicación. Entonces, vamos a comenzar, nosotros vamos a este capítulo que se denomina un campo interdisciplinario, ya vamos a ver por qué se denomina así, y lo que comienza diciendo Torrico Villanueva es que la comunicación es un campo de conocimiento tardío. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Esto significa que a diferencia de otras, ni hablar de otras ciencias exactas, ¿no? Pensemos que la ciencia moderna comenzará a construirse a partir del siglo XVI, XVII. Y en el caso de las ciencias sociales, un poquito más tarde, y en el caso de la ciencia de la comunicación, comienza a construirse en las décadas de 1920, 1940, ¿no? Nosotros lo vamos a ver esto especialmente en la unidad 3 cuando veamos el funcionalismo, la Mass Communication Research, más tarde las teorías críticas. Pero bueno, lo que señala esto es que se comienza a ver muy tarde, a estudiar muy tarde la comunicación. No pensemos, por ejemplo, la economía política, ¿no? Si utilizamos eh, el texto madre de La riqueza de las naciones de Adam Smith, estamos hablando del año 1776, no estamos hablando del siglo XVIII, bueno, casi 2 siglos más tarde comienza a construirse la ciencia de la comunicación. Em, ¿Cuál es el problema de este? Es una problema, pero también es una ventaja, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta construcción tardía de la comunicación? Bueno, el conflicto es que hay otras disciplinas que no reconocen nuestra autonomía. Bien, ¿qué significa que no reconocen nuestra autonomía? Significa que nos ven como un apéndice de ellos. Y vernos como un apéndice de ellos significa que estas ciencias vienen, la ciencia política, la economía, incluso en algún momento la matemática, vienen, estudian a la comunicación y después se marchan. Entonces, digo, esto puede ser un problema porque, bueno, se nos están metiendo todos, pero ¿qué dice Torrico Villanova? Bueno, a la larga termina siendo una ventaja. ¿Por qué termina siendo una ventaja? Bueno, es una ventaja en el campo de la postdisciplinariedad. Bien, hoy en día está muy en boga la idea de los trabajos interdisciplinarios, ¿sí? Entonces, para la ciencia de la comunicación es bueno que haya una integración entre diferentes disciplinas, ciencia política, economía, sociología, antropología, etcétera. Y esto ha permitido también, que eso puede ser visto tal vez como un problema, que hayan una coexistencia de abordajes y enfoques, ¿no? Personalmente me parece que enriquece a nuestra ciencia. Por todo esto es que Torrico Villanueva dice que la comunicación es un campo multifacético, polémico e inacabado. ¿Qué significa esto? Multifacético porque tiene muchas facetas. Bien, tiene muchos modos de estudiarlo. Nosotros podemos estudiar a los medios de comunicación, podemos estudiar a la comunicación interpersonal, podemos estudiar los mensajes escritos, podemos estudiar a quienes envían los mensajes, podemos estudiar a las empresas. Bien, hay múltiples aspectos para estudiar dentro de la comunicación. Es polémica
¿sí? Porque hay muchos debates. Yo diría también que esto es propio de muchas ciencias. Pensemos en la economía, ¿no? En la economía política tenemos muchos aspectos acerca de qué hacer con la economía. Em, en la comunicación lo tenemos muy claramente, lo vamos a ver en unidad 3 con la disputa entre la Mass Communication Research y las teorías críticas, ¿no? Que justamente las teorías críticas cuestionan a la Mass Communication Research porque dicen que construyen conocimiento a favor de los gestores de la comunicación, de las corporaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, ese inacabado, yo también señalaría que esto es algo de todas las ciencias, porque nunca una ciencia es totalmente acabada. Siempre hay algo nuevo por investigar, siempre hay algo para mejorar, ¿sí? Como ocurre en muchas ciencias, que de repente se cree esto, pero pasa el tiempo y se cree y se encuentra un nuevo argumento, una mejor explicación. Entonces, dicho todo esto, Torrico Villanueva dice, bueno, no nos olvidemos que la comunicación es inherentemente social. ¿Qué significa que sea inherentemente social? Significa que es producto de lo social, pero también es fundamento de lo social, ¿no? Es causa y consecuencia de vivir en sociedad, ¿bien? Como vivimos en sociedad, nos comunicamos y como tenemos la capacidad de comunicarnos, vivimos en sociedad. Si no nos pudiéramos comunicar, probablemente no viviríamos eh, en un entorno social con otras personas. Em, a continuación, y ya para entrar a los últimos aspectos del texto, Eric Torrico Villanueva nos da dos definiciones sobre qué es la comunicación. Y esto resulta muy interesante como ciencia porque tenemos que tener algunas definiciones comunes. Torrico Villanueva da una primera definición acerca de la comunicación como objeto de estudio, es decir, qué estudiamos en la comunicación. Y más tarde va a dar una definición de comunicación como ciencia. ¿Sí? Entonces vamos con la primera definición, ustedes la van a encontrar en el texto ahí bien marcadita. La primera definición de comunicación como un objeto de estudio es que la comunicación es un proceso social de producción y circulación mediada, intercambio desigual, intelección y uso de significaciones y sentidos que son de naturaleza socialmente estructural. ¿Sí? Esta es la definición, ustedes la van a encontrar en el texto. Ahora vamos a explicar punto por punto. En primer lugar, es un proceso social porque se da entre diferentes personas, ¿no? Que vivimos en conjunto. Bien, no es algo individual, sino que es algo social. En segundo lugar, nosotros producimos los mensajes. Bien, yo en este momento estoy produciendo un mensaje, pero también estos mensajes que producimos van circulando. Bien, y cuando hablamos de esa circulación, ojo, hablamos de circulación mediada y no mediatizada. Bien, mediada es cuando va circulando a través de la sociedad. ¿Sí? Bueno, en este momento mi mensaje que está producido a través de una webcam está siendo mediatizado, que es un modo de mediación. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, no sé, en la tele, en la radio, o viene alguien y nos comenta que con el coronavirus hay que lavarse las manos todo el tiempo y nosotros después le decimos a, no sé, a nuestros abuelos, a nuestros padres, che, mirá, hay que lavarse las manos todo el tiempo y hay que lavarse así, 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 eso ya eso es una mediación no mediatizada. Bien, mediatizada tiene que ver cuando pasa a través de un medio de comunicación, pero no toda la comunicación pasa a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Un problema es que no me pueden hacer preguntas, al menos ahora. En tercer lugar, es un intercambio desigual. ¿Sí? Esto es propio de la comunicación. Se envían más mensajes desde un lugar y hay alguien que envía menos mensajes. En este momento yo ya voy 13 minutos 53 segundos hablando. Es un intercambio profundamente desigual, como ocurre generalmente con los medios de comunicación masiva, pero por ejemplo, en una comunicación interpersonal, esa desigualdad está más achicada, lo cual no quita que haya, por ejemplo, estoy hablando con tuve supongamos un problema con el chico y la chica con quien me vengo viendo. Bueno, se lo cuento a mi amigo o a mi amiga. ¿Qué sucede ahí? Bueno, yo voy a estar hablando todo el tiempo, él o ella me va a estar escuchando y me va a estar respondiendo menos de lo que hablo yo. Eso significa un intercambio desigual. Y finalmente hay una intelección y uso de significaciones y sentidos. Esto significa que primero hay un aprendizaje de los conceptos, de los significados y luego se van a utilizar. Y por último, que es la última parte de la definición, son estos sentidos y significaciones son culturalmente situados. ¿Qué significa esto? Que
a diferentes culturas, bien, un mismo significante puede tener diferentes significados. ¿Sí? Algo rápido. Si nosotros acá en Argentina esto significa miedo, ¿sí? Quickie, mientras por ejemplo en países como Brasil significa que algo está lleno, que hay una multitud. A continuación, Torrico Villanueva dice que a la comunicación se la ha estudiado desde diferentes tendencias intelectuales. ¿Qué significa esto? Que haya diferentes tendencias intelectuales significa que hay diferentes modos de abordar e investigar a la comunicación. Estas tendencias intelectuales son cinco. La primera de ellas es el tecnologismo. Ahí hay un autor clásico que se denomina Marshall McLuhan, que lo vamos a ver en la última unidad. El tecnologismo implica pensar que la comunicación pasa estrictamente por la tecnología, por lo técnico. Allí entrarían los medios de comunicación masiva, entraría todo lo que es hoy las redes sociales, los celulares, bueno, no solamente, o enfocando principalmente en lo aparato, ¿no? El aparato, el dispositivo. La segunda tendencia intelectual es lo que se denomina pancomunicacionismo. El pancomunicacionismo lo vamos a ver en la unidad 2, hay un autor que se llama Václavic, que como vemos hoy en día, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, hoy está más cercano, una pandemia que es una epidemia que cubrió la totalidad, que llevó a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es el pancomunicacionismo? Es creer que todo es comunicación, que todo comunica, ¿sí? La ropa, el colgante, el peinado, cómo nos cortamos la barba, el pelo, los perfumes, la vestimenta, ¿bien? Todo comunica, ¿sí? Esa es la idea de Václavic y del pancomunicacionismo. La tercera instancia, la tercera aproximación es el catastrofismo. ¿Qué significa el catastrofismo? Significa que hay ciertos autores que han tenido una mirada catastrófica, peyorativa y negativa sobre la cultura de masas. Es decir, un proceso que comienza a mitad del siglo XX, cuando la cultura deja de ser solamente, deja de estar solamente supeditada a una élite y la masa, el pueblo en su totalidad, comienza a acceder a los productos culturales, ¿no? Esta mirada catastrófica también viene con las ideas de industrias culturales propios de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y cómo las industrias culturales manipulan a la sociedad. Una cuarta aproximación es el mecanicismo, que está vinculado con la perspectiva marxista de la economía. Bien, lo vamos a ver en la unidad 3 cuando hablemos de Escuela de Frankfurt, pero el postulado, ¿no? de del materialismo histórico, como se lo denomina, es que la sociedad está dividida en una estructura económica y arriba una superestructura político-jurídica. Y cómo se organiza la economía para producir, cómo son las relaciones sociales de producción, se va a ver reflejada mecánicamente por la superestructura, ¿no? Esto plantea Torrico Villanueva, hay varios autores que plantean lo mismo, también hay ciertas críticas a esta mirada así tan determinista, planteando que Marx no era tan así, tan eh, o sea que complejiza un poco más, pero bueno, esto es lo que más o una de las perspectivas que más han circulado. Y finalmente la idea de moralismo, ¿no? Que es una perspectiva positiva de la comunicación, es cómo la comunicación puede servir para mejorar las sociedades. Allí hay dos perspectivas, una que viene desde el Vaticano, desde la Iglesia, que es la comunicación como un bien común. Y por otro lado está la mirada más empresarial, que va vinculada con la responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa, que tiene que ver vincular a la comunicación con cierta responsabilidad, ¿no? Esto es algo que se utiliza mucho, sobre todo en las relaciones públicas en la actualidad. Y llegamos finalmente a la última parte del texto, que tiene que ver con la definición de comunicación como ciencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que da una segunda definición. Antes vimos la de objeto, ahora vemos la de comunicación como ciencia. Dice Torrico Villanueva que, lejos de considerar a la comunicación como una superdisciplina, o peor aún como una subdisciplina, podemos entenderla como un campo interdisciplinario autónomo que adquiere su peculiaridad a partir de la convergencia e interacción transversal de diferentes disciplinas en el estudio de un típico específico de relación social y en la disputa por el sentido válido.
aquí hay algo que es fundamental y es el concepto de campo que lo toma de un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu. El concepto de campo que utiliza Bourdieu y lo aplica a la ciencia, para entender la ciencia de otro modo, es donde hay un espacio estructurado que tiene ciertas leyes y ciertas reglas de juego y donde hay diferentes sectores que se disputan en el sentido válido. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que dentro de la ciencia de la comunicación hay muchas miradas, muchas aproximaciones que se disputan, ¿no? A ver quién tiene razón. Una muy rápida que está siempre en boga es, bueno, los medios influyen, ¿tienen poder para influir o no? Sí tienen poder para influir, no tienen poder para influir, y hay discusiones y hay diferentes estudios científicos de un lado y del otro. Bueno, esto se ve en muchas ciencias, ocurre también en la comunicación, y tal vez lo más interesante aquí es la definición de campo, no solamente como campo, sino también como un campo interdisciplinario, ¿no? Es decir, que hay hay una interacción entre diferentes disciplinas. Bien, hay una interacción entre diferentes disciplinas. Entonces tenemos a la ciencia política, a la antropología, a la sociología, a la ingeniería, a las matemáticas, como vamos a ver. Bien, y entre todas se hace una cooperación que es lo que le da nuestra particularidad y nuestra autonomía a la ciencia de la comunicación. ¿Sí? Bueno, espero haya quedado claro. Se dificulta sin preguntas, así que vamos a hacer un stop, vamos a improvisar un stop a ver si sale bien y vamos con el segundo texto. Y volvemos de este corte comercial. Estamos con el segundo texto, que es el de Marta Rizo García, una académica de México. Les voy a comentar que este texto es un texto que incorporamos por primera vez. Lo vamos a comentar en la próxima clase. Pero por un lado hemos encarado hemos mantenido toda la estructura, pero hemos encarado una actualización del programa. Y algo que estamos buscando con nuestros colegas es también aumentar la bibliografía de autoras, de colegas, de académicas, de científicas mujeres, ¿no? Que nos parece algo muy importante. Entonces, respondiendo a las dos miradas, hemos incorporado este texto, lo vamos a ver en la próxima clase con mayores datos para que vean cómo va evolucionando esto. Bueno, es un texto que para nosotros es una novedad y ustedes saben, la primera vez es siempre la peor, así que les prometo que para el año que viene, cuando ustedes no sean mis educandos y mis educandas, voy a dar este texto mucho mejor. El texto de Marta Rizo García tiene un título largo, se denomina El papel de las teorías de la comunicación en la construcción del campo académico de la comunicación, reflexiones de la historia, la epistemología y la pedagogía. Es un texto que es muy interesante porque lo que hace ella es, bueno, ver cómo se fueron construyendo las teorías sobre la comunicación, ¿no? Y lo hace esto pensando en el fundamento de entender que la comunicación es un campo interdisciplinario y lo que hace es ir desarrollando, ir rastreando cómo fue esta historia, cómo se fueron construyendo, ¿no? Porque no es que de repente de la nada surgió, bueno, estas son las teorías de la comunicación, no fue algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, especialmente a partir de la década del 80. Y ella hace este repaso para reflexionar en términos epistemológicos. La epistemología es el conocimiento de la ciencia, o sea, para reflexionar sobre el conocimiento de nuestra ciencia, de nuestro campo, pero también por cuestiones pedagógicas. ¿Qué significa esto? Tenemos que enseñarlo, entonces, bueno, pensemos y busquemos los mejores modos de enseñarlo. Y por último, ver cómo está la actualidad. ¿Sí? Cómo está la actualidad, cómo se enseña actualmente la teoría de la comunicación. Entonces, espérenme un segundito, que voy a mover un poco hasta acá. A mí me va a facilitar. Ahí va. Es algo meramente tecnológico lo que acabo de hacer. Entonces, comencemos. El primer punto tiene que ver con una breve radiografía histórica, ¿no? Sobre las teorías de la comunicación. En primer lugar, lo que uno encuentra a partir de la década del 80 es que se multiplican
las posiciones. Bien, a partir de la década del 80 hay muchos autores que van a tratar sobre las teorías de la comunicación, y lo que se ve es que hay muchas teorías, o no hay un consenso acerca de una teoría. Entonces esto o de pocas teorías, ¿no? Entonces esto es una dificultad para nosotros porque, bueno, ¿qué enseñamos? Si tenemos todos estos temas para enseñar, en un cuatrimestre no llegamos, tenemos que ir eligiendo. Bueno, eso es una dificultad, que se hayan multiplicado las perspectivas y posiciones sobre las teorías de la comunicación. En segundo lugar, entender también que nuestra ciencia tiene tres posiciones, ¿no? Que la comunicación tiene tres modos de entenderla. Por un lado, como un fenómeno social. Bien, la comunicación es un fenómeno social, cultural, porque justamente nos incumbe a todos nosotros. En segundo lugar, entender que la comunicación también es un campo profesional. Bien, usted está estudiando para trabajar en un medio, para ser relacionista público, para ser periodista, para ser publicistas. Digo, eso es lo estrictamente profesional. Y después la mirada del campo académico, ¿no? Porque también existen investigadores, cientistas de la comunicación. Bueno, hay tres modos de entender. Entonces, como el fenómeno que nos incumbe a todos, desde lo profesional o desde el conocimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se fue construyendo cognitivamente el campo académico de la comunicación? Y para ello, lo que hace la autora es analizar 18 manuales, ¿sí? Lo que hace Rizo García es agarrar 18 manuales de comunicación, los lee todos y hace un análisis de ellos. Entonces, lo que ve viendo estos 18 manuales, entre los cuales se encuentran algunos que conocemos muy bien y que los vamos a utilizar, como el de Moragas, el de Wolf, el de McQuay, el de Arman y Michel Matelar, el de Torrico Villanueva, lo primero que ve es que hay una dispersión de teorías, ¿no? Hay algunos manuales que van por la clásica división tripartita, que tiene que ver con el funcionalismo, el estructuralismo, la mirada crítica marxista, bien, esas son tres partes, pero después hay otros que llegan a 10 teorías diferentes. Bueno, no hay un consenso, hay una dispersión. Em, y si existe un consenso en estos 18 manuales que ya ve, es que la sociología, dentro de todas las disciplinas que abarcan a la comunicación o que están dentro de la comunicación, la que es omnipresente, la que tiene más potencia es la sociología. Bien, que eso es algo que realmente hay un consenso. El segundo punto, el segundo apartado, trata sobre, bueno, cómo hablamos, cómo la denominamos a la comunicación, como ciencia, como campo, como disciplina, como interdisciplina, como transdisciplina. Yo les voy a ser sinceros, a mí mucho no me convence cómo ella define el campo, ¿no? Porque para decir si es un campo o una disciplina de esto, hay que definir campo, hay que definir disciplina, hay que definir transdisciplina. Entonces no me seducen los marcos teóricos que ella utiliza, ¿no? Pero vamos a ir buscando algunas respuestas. En primer lugar, coincide con Torrico Villanueva en que la comunicación es un campo interdisciplinario, bien, por lo que ya dijimos antes, y dice que no es una disciplina porque una disciplina tiene como sus contornos bien delimitados, ¿sí? Entonces por eso no es una disciplina, o sea, la disciplina es muy clara y precisa en su objeto de estudio y la comunicación no es del todo clara y precisa. En segundo lugar, y acá tengo un fuerte disenso, dice que tampoco es una ciencia porque la ciencia busca la verdad universal, porque es subjetiva, porque verifica empíricamente. Creo que a mí no me convence mucho su definición de ciencia, pero también creo que la comunicación tiene su verificación empírica en varios estudios. Entonces, no es ni una disciplina, ni es una ciencia, y tampoco dice es una transdisciplina. ¿Por qué? Porque a diferencia de una interdisciplina donde hay diferentes enfoques, en la transdisciplina hay una construcción de conocimiento único. Bien, tendrían que fusionarse todas estas disciplinas para ser considerada una transdisciplina. Por eso coincide con Torrico Villanueva y habla de un campo interdisciplinario. Sí, igual es bueno que haya un consenso con Torrico, pero no sé si está del todo bien argumentado a partir de las teorías que ella maneja para definir todo esto. El tercer punto tiene que ver con las teorías de la comunicación y la constitución cognitiva del campo. Entonces acá tenemos algunos puntos que creo que aquí el texto está mejor armado, es mucho más claro. En primer lugar, y esto es una realidad, que la comunicación ha tenido un especial interés por los medios de difusión masiva.
¿sí? Los medios de comunicación masiva, la tele, la radio, el cine. Hoy en día podemos agregar las redes sociales. Entonces, eso hay un consenso. Pero hay que también tener en cuenta que, y esto con seguridad, que la comunicación es más que los medios de comunicación masiva, ¿sí? La comunicación también es la comunicación interpersonal cara a cara, que fruto de las relaciones sociales. Pensemos ahora que muchos de ustedes están haciendo el aislamiento. Digo, bueno, cuando uno está conviviendo con la familia, con los hermanos, con los padres, con los abuelos, bueno, ahí queda muy claro que la comunicación no son solamente los medios de comunicación masiva. En segundo lugar, algo que ya dijimos y es la primacía de la sociología. La comunicación es un campo interdisciplinario, pero entre todos ellos la que tiene un rol más preponderante es la sociología. En segundo lugar, o en tercer lugar, ella plantea que hay que alimentar a la consolidación teórica, ¿sí? Alimentar a la consolidación teórica. Y asimismo tener consensos mínimos sobre conceptos, enfoques y teorías. ¿Sí? Esto es que hay que construir, bien consolidar nuestros marcos teóricos y hay que buscar consensos acerca de, bueno, ¿qué enseñamos? Pues mira, tenemos todo esto. ¿Sí? Esto ya lo comenté antes. Tenemos todo esto para enseñar. Bueno, ¿cuáles son los autores que tenemos que enseñar sí o sí? ¿Sí? ¿Cuáles son las escuelas de la comunicación que tenemos que enseñar sí o sí? Yo entiendo que hay cierto consenso, ¿no? El funcionalismo, Mass Communication Research, la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Autores como Lazar Feli Merton, como Adorno y Horkheimer, como Benjamin, como Laswell, bueno, ahí creo que hay ciertos consensos mínimos, pero bueno, tendríamos que llegar a un consenso mayor. Pues si no, a ver, cuando hablamos entre los cientistas, o mismo ustedes hablan después con sus amigos y compañeros que estudian, no sé, en la UBA, en la UAD, en la DITELA, en donde sea, bueno, mira, yo estudié esto ahí, pero yo no me enseñaron eso. Bueno, hay que seguir construyendo esos consensos. Dice la autora que la comunicación todavía no alcanzó su madurez y su estabilidad. Es probable porque tengamos que, que parte de eso es porque tengamos menos de un siglo, ¿no? Como ciencia, y pensando también que las otras ciencias tienen más tiempo de construcción. Tenemos que, dice la autora, tenemos que eliminar la indefinición del objeto. O sea, tenemos que llegar a una definición de nuestro objeto de estudio. Digo, ¿qué estudiamos? Bueno, tenemos que definirlo mejor. Y para concluir, señala que algunos autores, bien, comienzan a definir a la comunicación, comienzan a consensuar en que la comunicación es una producción de sentido, bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sí, esto que ya señalé antes, que hay un consenso en entenderla como un campo interdisciplinario. Bueno, ahí vamos viendo. Bien, por un lado falta consensos, pero comenzamos a construir algunos consensos acerca de cómo entender a la comunicación. Y para terminar, la autora plantea la necesidad de innovar el campo de las teorías de la comunicación y su enseñanza, ¿no? Y esto tal vez nos interpele un poco más a los docentes, sobre todo los docentes de teoría de la comunicación. Entonces, las teorías de la comunicación han sido un campo que ha crecido, como todo también va cambiando continuamente. Por ejemplo, el auge de las redes sociales es algo que nos interpela, las teorías de la comunicación. Tenemos que pensar que cuando nosotros enseñamos comunicación tenemos, en términos de formación, bien, ustedes estudian esto, pues después quieren también, les gustará, pero bueno, la mayoría quiere trabajar también vinculado a la comunicación. Entonces, por un lado tenemos profesionales en medios, yo agregaría también en empresas que trabajan la parte de comunicación, y por otro lado los cientistas sociales. ¿Sí? Es decir, tenemos por un lado la teoría, la investigación y por el otro lado la práctica. Bien, bueno, eso hay que ir vinculándolo. ¿Cuáles son los retos? Bueno, en primer lugar tenemos que ir ganando claridad sobre el concepto de comunicación. ¿Sí? Tenemos que ir buscando claridad, eh, los niveles de análisis, las áreas de aplicación, las modalidades. En segundo lugar, tenemos que superar la clásica división tripartita que yo señalaba antes, ¿no? Entre la mirada funcionalista, estructuralista y la mirada más marxista, que ya las vamos a ver en las unidades 3 y 4.
En tercer lugar, ver cómo organizamos estas materias teóricas dentro de un plan de estudio. Bien, ustedes dentro de relaciones públicas, dentro de periodismo, dentro de ciencia de la comunicación, dentro de publicidad, tienen materias teóricas y materias prácticas. Bueno, ¿cómo organizamos las materias teóricas dentro de un plan de estudio? En cuarto lugar, analizar los nuevos fenómenos comunicativos, lo cual es lo más difícil porque los textos son más nuevos, ¿no? Entonces hay que ir manteniéndose por un lado y dice hay que mantenerse actualizado con los textos y la bibliografía para analizar estos fenómenos desde la teoría. Y finalmente lo que comentábamos antes de fortalecer el vínculo entre teoría y práctica. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Sí? Dos últimas conclusiones dentro del texto de Rizzo. En primer lugar, hay que alimentar la discusión teórica, es decir, entre los profesores y entre los cientistas sociales tenemos que discutir y debatir bien sobre nuestros temas. Tenemos que también debatir sobre los referentes teóricos. Bueno, ¿qué autores vamos a leer? Leemos a McLuhan, leemos a Lasfer, leemos a Laswell. Bien, hay que discutirlo. Para tener ciertos acuerdos y que sean autores que hay que leer sí o sí, más allá de las particularidades de cada docente o cada universidad o cada escuela. Y por último, es necesario generar conocimiento riguroso, apegado a las exigencias académicas y vinculadas al entorno sociocultural. Viene a decir que, bueno, el conocimiento tiene que ser riguroso, ¿sí? Bien analizado según el método científico, y por un lado vinculado a la academia o a la teoría, pero también vinculado al entorno sociocultural, es decir, ver que tenga relación, ¿no? con nuestra sociedad. Yo imagino seguramente que en este momento hay colegas analizando cómo es la comunicación en este entorno de crisis. Entonces, estimados y estimadas, espero que les haya sido de utilidad esta primera clase. Ahora le voy a dar al stop y espero que también se haya grabado sin problemas porque también para mí esto es una novedad. Bueno, tienen mi mail, así que cualquier cosa podemos seguir el intercambio por allí. Y también lo que voy a hacer yo les comenté que a mí me gusta mucho que haya espacios de conversación, espacios de debate, espacios de intercambio. Así que lo que voy a hacer es, espero que salga bien, les voy a dejar un link sobre la infodemia. Seguramente algunos estarán al tanto, la infodemia son todos los problemas de comunicación que hay en el marco de una pandemia. Esto es decir, sobre todo información falsa, fake news, mensajes alarmantes. Seguramente a ustedes les ha llegado algún mensaje por WhatsApp, un audio diciendo esto es un caos, y eso, bueno, ¿quién lo dijo? ¿De dónde viene? ¿No? Aparece el reenviado de WhatsApp y decimos, ¿desde dónde viene este mensaje? Entonces, ¿y cuál es el punto? El punto es que esto, en lugar de ayudar a mejorar entre todos y todas los problemas de una pandemia, al contrario, los agravan y, por ejemplo, obliga a las instancias de gobierno a desmentir todas estas noticias falsas que van circulando. Así que les voy a dejar este link para que lo puedan ver y les voy a abrir un chat para que puedan conversar entre ustedes. El chat es una instancia obligatoria, ¿sí? Por lo menos mientras estemos en la virtualidad. Así que les voy a pedir que por favor vayan escribiendo sus miradas sobre lo que es la infodemia, que me den ejemplos, porque estoy seguro de que por alguna red social les llegó. Y también, a ver, el chat, la idea es que vayamos comentando uno sobre otro, no que uno diga, bueno, copio y pego este párrafo y la infodemia es, ¿no? Eso es una fiaca. Si estuviéramos en clase diría otra cosa, pero está quedando todo registro, entonces es una fiaca. No, quiero que conversemos entre nosotros, ¿sí? Y también dentro de esta conversación que ninguno monopolice, ¿no? Tal vez está y yo te escribo 50 comentarios y bueno, la verdad es que probablemente el siguiente no quiera responder los 50 comentarios, entonces escribe uno, escribe otro y así vamos viendo entre todos cómo conversamos. Bueno, estimados, estimadas, espero que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo dentro de una semana. Sí, creo que está casi todo explicado, casi todo comentado. Dentro de una semana tendrán un siguiente video. Bueno, fueron casi 40 minutos de hablar sin parar. Así que nos vemos. Saludos cordiales.